Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a Programación Web. Vamos a dar inicio en esta jornada a lo que será eh, la tercera unidad de aprendizaje de esta asignatura, que contempla justamente el tema del aprendizaje de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que tiene bastante historia, ¿no es cierto?, relacionada con la programación de aplicaciones, especialmente relacionada con eh, el tema de digamos, las aplicaciones web, ¿ya? Este lenguaje nace justamente en la década de los años 90, así que tiene cierta, podríamos decir, eh, no es tan antiguo como otros lenguajes, ¿ya? Coincide, eso sí, con, la, con el despliegue, ¿no es cierto?, a través de Internet. Y bueno, algunos que son un poquito más, tienen un poco más de edad, recordarán cómo partió en Chile el tema de la conexión a Internet y en el mundo y en general, ¿no es cierto? En esa época la mayoría de las máquinas se conectaban con los llamados modem, que tenían en esa época 28 kilobits por segundo en cuanto a velocidad. Entonces, a medida que fue aumentando la complejidad de las aplicaciones, se necesitaba un lenguaje que pudiera interpretar justamente o ser interpretado a través de los navegadores de los usuarios, en ese tiempo Netscape y otros que habían nacido por ahí, y con el fin de poder darle a Internet la posibilidad de que estas aplicaciones pudieran ser interactivas justamente con los usuarios, ¿ya? Con las personas que se conectaban a Internet y que navegaban a través de páginas web, ¿ok? Bueno, y justamente en más o menos en 1995 se lanza, eh, digamos, este lenguaje junto con el lanzamiento de Netscape Navigator 2.0, y el autor de este lenguaje, un tal Brendan Eich, lanza este lenguaje llamado LiveScript, ¿ya? LiveScript, así se llamaba la primera versión de JavaScript, lo que hoy conocemos justamente con JavaScript. Después se hizo o Netscape, que era Netscape, así se dice, que era el navegador de aquel tiempo, firmó una alianza con Sun o Microsystem, ¿ya? O Microsystem, como quieran, eh, para el desarrollo de un nuevo lenguaje de programación, y allí le cambian el nombre a lo que hoy día conocemos como JavaScript, ¿ya? Hay que precisar que JavaScript no es o no tiene nada que ver con Java, un lenguaje que probablemente ustedes ya están estudiando y que tiene su sintaxis. Sí, se reconoce que hay similitudes, por ejemplo, el uso de puntos y coma, pero en otras cosas no, porque Java es un lenguaje, digamos, orientado a objetos y que hoy día tiene no vamos a hablar de importancia porque la verdad es que todos los lenguajes son importantes, solo que el origen de Java es distinto al de JavaScript y JavaScript es un lenguaje orientado netamente a la web y que es interpretado por los navegadores web que nosotros conocemos, ¿ya? Así que a diferencia de Java, Java es un lenguaje que puede ser interpretado o compilado, mejor dicho, en el servidor. En el caso de JavaScript trabaja del lado del cliente, es decir, es interpretado tal como lo es HTML y CSS, es interpretado desde el punto de vista del navegador, ¿ya? JavaScript es un lenguaje, como les digo, poderoso, potente,
que les va a ayudar o nos va a ayudar a hacer varias cositas. Desde el lado del cliente vamos a aprender la sintaxis principal de este lenguaje y también vamos a conocer cómo es la validación de formularios, algunos procesamientos pequeños, ¿no es cierto? Algunas cosillas que podemos justamente aprender a programar con este lenguaje. Así que, una vez más, bienvenidos a esta última parte de esta asignatura y que también vamos a incluir algo de jQuery, ya para que ustedes puedan al menos conocer la base de estas tecnologías y que les permitan en el futuro aprender más. Ahora, como cuestión a priori, les comento que JavaScript es un lenguaje que se ha transformado en un lenguaje muy poderoso, que tiene mucha proyección y que a raíz de él han nacido muchas tecnologías, no solo jQuery, ¿ya? Sino también Ajax, hay librerías como JSON, de él nace React, quizás ustedes han escuchado hablar de React o Vue.js, Angular, Node, todas estas frameworks que he nombrado nacen justamente de la tecnología de JavaScript, ¿ya? Y por lo tanto es una fuente poderosa de conocimiento y yo los invito para que profundicen en aquel y así ustedes puedan aprender nuevas cosas y nuevos desafíos. Hoy en día, prácticamente para todos los programadores, eh, más allá del frontend o del backend, que es un término que acuñamos, ¿no es cierto?, para referirnos a aplicaciones que corren del lado del servidor. Primero, frontend, las que corren desde el punto de vista del usuario, ¿no es cierto?, en un navegador, y los backend, que son procesamientos que se hacen a nivel del servidor y que también se pueden incluir o combinar. Todos nosotros estamos llamados a aprender JavaScript lo más que podamos. Ahora, no vamos a estudiar JavaScript con demasiada profundidad, eso lo advierto. Tampoco lo haremos con jQuery, pero lo que aprendamos nos servirá para ir manejando aspectos de nuestra página que ya estamos construyendo y vamos a partir justamente viendo algunos ejemplos. ¿Ok? Bueno, en términos de aprendizaje, quiero comentarles que vamos a justamente a usar una página que a mí me gusta mucho, que es javascript.ya. Aquí está, ¿cierto? Tutoriales programación.ya.com. En este caso vamos a usar JavaScript ya. ¿Ya? Eh, bueno, aquí en esta página, como lo hemos planteado antes, pueden aprender muchos lenguajes, pueden profundizar su conocimiento de CSS, CS3, ¿cierto? Que es una versión un poco más completa y con nuevas funcionalidades. También podemos aprender JavaScript, como lo haremos ahora, que es el concepto de HTML para archivos, ¿no es cierto?, de XML, PHP, ASP, ASP.NET, Python, se puede aprender acá también, MySQL para aprender bases de datos, SQL Server, Oracle, Postgre, Ajax y mucho más, ya mucho más eh, que ustedes pueden aprender a través de Node también, Ruby, etcétera. Ya es una página bastante buena y que en esta oportunidad la vamos a usar un poquito más, más que lo que hemos hecho hasta aquí, que es recomendarla. ¿Ya? Es una página gratuita, no la diseñé yo por si acaso, yo la vi, la descubrí, me encanta, por eso la uso. También se puede aprender aquí Angular, Vue, React, ¿ves? Estas tecnologías modernas que permiten hacer sistemas web bastante completos, ¿ya? Habrá tiempo para que ustedes avancen en ese conocimiento, lo cual se los recomiendo de todas maneras, pero vamos a partir justamente con JavaScript. Vamos a seleccionar la página 1 acá y bueno, acá hace una explicación sobre los conceptos de algoritmo, programa y lenguaje de programación, que básicamente son explicaciones para personas que no conocen lo que es hacer un programa. Ustedes ya han pasado
están trabajando ya en este segundo semestre y estuvieron justamente en programación básica, así que va de manera muy quizás primaria, pero sí tienen un conocimiento de lo que es la programación, ¿cierto? Eh, Están viendo programación orientada a objetos, están aprendiendo este módulo, están aprendiendo a modelar bases de datos, así que tienen un conocimiento que acá no es necesario por ahora averiguar. Ya vimos lo que era JavaScript y algunas cositas sí que podemos precisar acá de lo que dicen los autores de este sitio, es que el tema de JavaScript hay que tener mucho cuidado con la forma en la que escribimos, ¿ya? Esto es algo que nos cuesta a los profesores enseñarles a ustedes, porque de repente les cuesta un poco el tema disciplinar, digamos, el tema de la rigurosidad. Pero lo que sí debemos saber es que hay que tener en cuenta que JavaScript es sensible a mayúsculas y minúsculas, y eso quiere decir que no puedo escribir, es decir, si yo escribo el nombre de una variable en mayúscula y escribo el mismo nombre en minúsculas, para JavaScript son dos variables completamente distintas, ¿ok? Porque es sensible a mayúsculas y minúsculas, ¿ya? Eso es lo que está explicando los autores. Lo otro que debemos incluir siempre al final de cada frase, de cada línea de código, la punto y coma, como lo hacemos en Java, ¿ya? Estos lenguajes tienen algunas similitudes, pero por supuesto que no son lo mismo como ya expliqué. En el tema de las variables y para ver de manera práctica todo esto, vamos a crear acá aquí tengo mi proyecto que hemos estado trabajando, ¿no es cierto?, durante la unidad 2, ¿ya? Aquí voy a eliminar esto, que había hecho algunas pruebas, ¿ya? Por eso lo tengo acá. Vamos a guardarlo, pero sí vamos a crear un nuevo archivo al que le llamaremos, eh, lo vamos a llamar pruebas-js.html, ¿ok? Para poder probar justamente esto. Ahí está mi proyecto, ahí lo tengo, como ustedes ya saben, puedo crear aquí mi doctype, ¿verdad? Bien, entonces, veamos el concepto. ¿Qué es lo que es una variable? Como ustedes ya lo saben, por lo que han estudiado hasta aquí, es un espacio en memoria, en la memoria RAM, y básicamente en JavaScript las variables son de tipado dinámico. Eso quiere decir que dependen del tipo de dato que nosotros guardamos. Si guardamos una cadena de caracteres, JavaScript asume que es variable de tipo string o cadena de caracteres. Si guardamos un dato numérico, vamos a asumir que, o mejor dicho, JavaScript asume que es numérico, que es número entero, ¿ya? Pero si guardamos un valor como true o false, entonces JavaScript asume que es booleano o lógico, ¿ya? Entonces, la palabra var normalmente se usa para definir una variable, ¿ya? Y entonces podemos declarar más de una variable en una misma línea anteponiendo la palabra var, que es la que se usa para definir el nombre de una variable. También podemos, junto con la declaración de la variable, podemos agregar un valor, en este caso un número. O también hacerlo de dos pasos, es decir, declaramos la variable y luego le asignamos un valor con el típico operador igual, que es el que sirve para asignar valores a una variable, ¿ya? Aquí algunos aspectos importantes que debemos considerar al nombrar variables. Por ejemplo, no podemos usar, obviamente, palabras reservadas del lenguaje que iremos conociendo. Eh, por ejemplo, la palabra function o alguna otra palabra representativa del lenguaje, no deberíamos usarla, ¿ya? Eh, los, Normalmente las variables
las variables que tienen caracteres especiales, o deberíamos, mejor dicho, evitar los caracteres especiales dentro de las variables, como la ñ, los acentos, ¿cierto? No deben usarse porque eso puede producir algún problema, ¿no es cierto?, con el intérprete dentro del navegador, ¿ya? Así que por eso, por ejemplo, el autor aquí habla de una variable año en vez de año, para no usar, ¿cierto?, la ñ, que es una letra del español, de otros idiomas de origen latino, ¿cierto?, pero que no se usan, ya que el lenguaje en el que fue escrito, ¿no es cierto?, o el que interpreta normalmente es el inglés, ¿ya? Eh, Bien, yo quiero mostrarles aquí, miren, cómo nosotros incluimos JavaScript dentro de un mismo, de un mismo documento. Tal como lo hacíamos en CSS, aquí podemos usar las expresiones script. Esto que se acaba de copiar automáticamente cuando yo escribí la palabra script es el type o la declaración de qué tipo de documento o de expresión o de instrucciones, mejor dicho, están consideradas en este contexto. Entonces acá dice que es de tipo text y JavaScript. Es probable que la versión, ustedes estén usando una versión, no vamos a decir moderna, pero distinta, y no se copie esto, ya que quede así. No pasa nada, ya no pasa absolutamente nada, ya sea que tenga esta declaración o no la tenga, ¿ok? A veces por costumbre, el editor que tenemos, el que estamos usando, eh, se copian estas cosas, pero no afectan, ¿ya? Es una definición de las primeras versiones de JavaScript para poder explicar, pero hoy día, ¿no es cierto?, no son tan necesarias. Así que las podemos borrar si queremos o las dejamos, no nos afecta en absoluto. Entonces, para incluir contenido JavaScript dentro de una página, ya podemos usar entonces estas etiquetas y colocar instrucciones de JavaScript. Por ejemplo, una de las funciones que se usa en JavaScript que viene del lenguaje es la función alert, que por ejemplo nos permite imprimir o mostrar ya una serie de caracteres de tipo, ya sea, también sirve para mostrar variables o string como estos, y esto va a generar una especie de cuadrito que nos va a permitir, ¿no es cierto?, o mostrar un contenido. Entonces vamos a ejecutar ¿cierto?, esta página. Lo vamos a hacer, en este caso se me abrió Safari, pero corre también en Chrome, ¿ya? Y aquí ven ustedes, este alert genera este cuadrito, ¿ya? Y que se despliega en este caso. Pero también podemos usar la función document.write, ¿ya? Por ejemplo, en vez de alert, podemos usar la expresión document. Document, recuerdan ustedes que se refiere al documento, a la página web que estamos, ¿no es cierto?, programando. Entonces usamos la, la expresión write y podemos escribir hola mundo. ¿eh? Hola mundo, separamos con punto y coma para no cometer errores en la, ¿cierto? Si refrescamos nuestra página, ven que ahora en vez de un cuadro se muestra el texto dentro de la página web, ¿ya? Eso es lo que nos está mostrando el sitio de tutoriales programación ya. Perfectamente podríamos tomar todo este código, copiarlo para ver cómo funciona, ¿ya? Y hacerles algunas menciones interesantes con relación a JavaScript, ¿ya? Bueno, vamos a alinear el código para que nos quede, creo que, no me acuerdo bien, hay una combinación de letras pero lo voy a hacer a manito, ¿ya? Como ven ustedes. La idea es garantizar que quede bien tabulado para que no ocurra ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá?
Vamos a abrir un poquito esto ahí para que se vea mejor. Estamos dentro de las etiquetas script, estamos declarando 4 variables. Una llamada nombre, hemos puesto un valor, en este caso Juan, otra variable llamada edad, donde tenemos guardado el número 10. También tenemos la variable altura, que guardamos un valor flotante o decimal, 1.92, ¿cierto? También tenemos la variable casado, que puede ser verdadero o falso, ¿ya? En este caso, false. Usamos la función write de document.write e imprimimos el nombre de la variable. Miren aquí, interesante, aquí se puede usar comillas simples o comillas dobles, ¿ya? Cuando usamos, o mejor dicho, aquí lo que está haciendo es imprimir una etiqueta de HTML, que es la etiqueta break, que es un salto de línea, ¿verdad? También podríamos ver aquí, vamos a hacer algo, miren lo que vamos a hacer, vamos a copiar esto aquí, ¿ya? Y vamos a imprimir después del salto de línea por ejemplo, una línea, ¿ya? Un HR de HTML. También podríamos hacer esto con párrafos, ¿ya? Es decir, podríamos usar dentro de JavaScript etiquetas HTML para imprimir caracteres dentro de una página web. Luego tenemos la impresión de la variable altura y si es casado, ¿ya? Entonces, probemos este código dentro de nuestra página prueba-.js. Vamos a buscarla acá. Recuerden que esto funciona en cualquier navegador y fíjense ustedes, ya voy a mover esto un poquito para que ustedes lo puedan ver bien, cómo imprime el nombre, ¿no es cierto?, de la persona, los datos, y después imprimimos una línea. Esta línea, ¿no es cierto?, se extiende por todo el ancho de la ventana, dándole algún grado de ajuste, ¿no es cierto? Y aquí nosotros podríamos hacer que esto fuera un poco más, ¿no es cierto?, inteligente. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a inventar aquí, su nombre es, y acá para concatenar la expresión literal de una cadena de caracteres con una variable, usamos el signo más, ¿ya? El signo más nos permite justamente unir o concatenar expresiones, ¿no es cierto?, literales con variables, más de una variable, etc. Si lo probamos, nos vamos a dar cuenta de esto, ¿ven? Su nombre es Juan y ahí queda perfectamente, ¿cierto?, unido. Podríamos decir también que usamos el signo más, la edad ingresada es, ¿verdad? Luego, en cuanto a la altura, ¿no es cierto?, podríamos decir estatura, ¿cierto? Podríamos, para que ustedes sepan, lo podemos hacer también con comillas dobles, ¿ya? Estatura, signo más, y usamos otro signo más, por ejemplo, para decir metros, ¿cierto? 1.92 metros. Y estado civil, ¿ya? Estado civil, ¿cierto? ¿Qué nos muestra aquí? False, ¿ya? Aquí podríamos decir, miren, vamos a decir que sí, casado es igual a false, y aquí los vamos a... Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que la variable casado va a ser igual a... Ya sé lo que vamos a hacer aquí, mejor. ¿Cierto? Aquí le ponemos, en vez de estado civil,
estado civil, mira lo que vamos a decir es soltero, ¿cierto? Soltero o soltera, ¿ya? Aquí vamos a hacer para que vean ustedes que también se puede usar los condicionales if else, que ustedes seguramente han aprendido, estado civil, casado, ¿ok? Vamos a eliminar esta, ¿ven? Entonces esto debería funcionar perfecto, veamos qué tal. Recuerden que siempre debemos, ahí está, ¿ven? Su nombre es Juan, la edad ingresada es 10, ¿10 qué? 10 qué, edad, ¿cierto? Usamos nuevamente con concatenador y escribimos la expresión años, ¿verdad? Vamos a probar. Ahí está. Como ven ustedes, aquí tengo un problema con los caracteres especiales. ¿Cuál es la solución? Esto deberíamos usar meta UTF charset, ¿ya? Probablemente Chrome no les ha dado este problema, me lo da en Safari, porque Safari es un poco más complicado. Hay navegadores como Edge y otros que son complicados y hay que estar probando, ¿verdad? Ahí está, estatura 1.92 metros, estado civil soltero. ¿Por qué? Porque la variable casado es false, ¿cierto? Es decir, que no está casado, pero si yo lo cambio aquí a true, de verdadero, entonces debería decir ahora que está casado, ¿ven? Perfecto. Entonces, aquí vemos varios detalles que están relacionados con la creación de variables, la forma en la que podemos mostrar. Ahora, podríamos hacer esto, ¿no es cierto?, de una manera distinta. Por ejemplo, aquí podríamos usar un alert, ¿cierto? Alert, esto es soltero, ¿cierto? Por ejemplo. Y si no, podríamos también hacer un alert, usted está casado, ¿cierto? Recordamos el punto y coma para que... Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Miren, veamos acá, revertimos y fíjense que, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Usted está casado. Y aquí combinamos, ¿no es cierto?, la muestra de una... Quiero probar esto mismo con Chrome. Ahí. Ahí está, ¿ven? Aquí, ¿ves? Es un poquito distinto a como lo muestra Safari. Pero esa es la manera en la que podemos, ¿no es cierto?, imprimir valores directamente sobre el documento o hacerlo a través de una alerta en JavaScript. Vayan ustedes probando, aquí simplemente tienen ustedes que tomar el código y copiarlo y pegarlo para ver cómo funciona. Aquí el autor ofrece la forma en la que se puede hacer, ¿verdad? Yo estoy usando Sublime. Si alguno de ustedes está usando otro editor, no hay problema. Nunca van a tener problema en cuanto a los editores, sino más bien su dificultad puede estar por otras razones, digamos, ya por el navegador quizás, ¿ya? Pero estas sentencias funcionan en todos los navegadores que nosotros estamos usando, ¿vale? Bien, quiero dejarlo hasta aquí. El próximo video vamos a aprender el tema de la entrada de datos por teclado, aunque esto no lo vamos a usar mucho, la verdad, pero vale la pena probarlo. Y luego vamos a ver básicamente los if-else, ¿ya? Operadores lógicos, las estructuras while, do while y for, que son parte de todo lenguaje de programación y que nos van a permitir a nosotros leer y hacer distintas estructuras. También veremos en videos subsiguientes lo que son la creación de funciones y vamos a probar justamente una función
para validar un formulario nuestro creado en nuestra página web. Puede ser el mismo que ya hemos estado haciendo en estas unidades. Les deseo mucho éxito, muchas gracias por la paciencia, por estar aprendiendo con nosotros. Les recomendamos que sigan trabajando, que no se detengan, que avancen cada día más. Recuerden que del tiempo que ustedes dedican a estudiar estas tecnologías va a depender también el grado de éxito que van a tener en esta profesión, que siempre requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero por sobre todas las cosas, mucho cariño, mucho compromiso, un poco de apasionamiento, siempre con el cierto debido equilibrio, pero me refiero que uno no se va a volver loco, ¿verdad? Pero sí hay que dedicar tiempo a aprender de estas cosas que nos van a dar el pan de cada día en el futuro. Eso es lo que esperamos. Mucho éxito entonces, nos vemos en un siguiente video tutorial. Que estén muy bien.